Buenos días a todas, todes y todos. Muchas gracias por conectarse al Seminario Permanente de Corporalidades nuevamente en este ciclo 2026. Como saben, cada marzo de los años nos estamos conectando y tenemos un ciclo de conferencias que termina en noviembre. Tenemos 4 conferencias en el primer semestre del año y 4 en el siguiente. Y en esta ocasión es para mí un placer anunciar varias cosas, entre ellas la incorporación de la doctora Trilce Rangel como nueva coordinadora del Seminario Permanente de Corporalidades y mencionar a nuestras otras coordinadoras, la doctora Alejandra Aguilar Ross de Ciesas Occidente, Tania Aguilar, que es doctorante del Colegio de Michoacán, así como la doctora Carolina Romero de Colombia, aunque ella en este momento no está con nosotros. Y es por mi parte también Daniel Vázquez, doctorante del Colegio de Michoacán. Y pues es un honor para nosotros poder presentar esta sesión inaugural con el doctor Rodrigo Parrín, que accedió a darnos una conferencia el día de hoy, la cual se intitula Cuerpos postrados, el cuerpo frágil. Y mencionarles que el doctor Rodrigo Parrini es doctor en antropología, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, autor de los libros Panópticos y Laberintos, Subjetivación, Deseo y Corporalidad en una cárcel de hombres de 2017, perdón, de 2007, Falotopías, Indagaciones en la crueldad y el deseo de 2016 y Deseografías, una antropología del deseo de 2018, así como Teatro y Convulsión, Teatro de los Desiertos y Etnografías Forenses, 2021. Y también es editor de 8 antologías en el campo de los estudios del cuerpo, las prácticas culturales y las formas contemporáneas de subjetivación. Desde hace 18 años realiza una investigación etnográfica en una ciudad de la frontera de México con Guatemala, Tenosique, sobre la producción social del deseo. Está trabajando en los volúmenes 2 y 3 de la serie Deseografías, que explora los contornos etnográficos del deseo y la posibilidad de formular una antropología del deseo. En la actualidad, él explora los modos en que se presenta la desposesión y el abandono en ciertos colectivos liminares e investiga los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología. Entonces, nuevamente vuelvo a darle las gracias y le cedo la palabra al doctor para que nos pueda compartir su conferencia. Este, y pues muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario y participar en él. Eh, yo voy a hacer como un relato de no sé si de mí, pero de la trayectoria etnográfica que he realizado ya durante casi 20 años, que tiene que ver, digamos, un poco con lo que tú mencionabas, Daniel, de una antropología del deseo, pero que se ha ido como enredando en otros temas sin abandonar la pregunta por el deseo con otros temas que tienen que ver con archivos, bueno, con cuerpos, con eh, teatro, eh, con arte, con prácticas artísticas de distinto tipo. Eh, y quizás con lo que me estoy planteando en este momento que estoy como, son reflexiones que estoy iniciando y que bueno, como las estoy iniciando no está muy consolidada, entonces voy a un poco compartir también eh, como las preguntas que me inquietan o están como movilizando ciertos procesos de investigación. Eh, Quizás la pregunta que vincula unos y otros es una pregunta de lo que, digamos, estoy tratando, digamos, de escribir un libro a partir de eso, que es, ¿cuál es el destino de los cuerpos? Eh, y la pregunta por el destino de los cuerpos empieza con una aproximación, digamos, no tanto etnográfica, sino que más bien como con fuentes secundarias y conceptual y también ética y quizás política al tema de la violencia en México, ¿no? Eh, con Senia Llévenes, la doctora Senia Llévenes, profesora de la UAM,
Coajimalpa, filósofa y también antropóloga, eh, comenzamos a platicar, digamos, a interesarnos por el tema de cómo se narraba la violencia en los contextos contemporáneos en México y en América Latina. Y entrevistamos hace el año antepasado eh, a Marcela Turati, que había publicado recién un libro que se llama San Fernando, la última parada, que es quizás, a mi entender, Marcela es periodista, pero yo creo que me parece que es quizás la etnografía sobre violencia eh, más profunda y más compleja que se ha hecho en México, o una de ellas, ¿no? Sin dudas, no importa si es más o menos, creo que es un aporte significativo. Y ella hace una investigación desde el 2016, la termina, digamos, cuando publica su libro el año pasado sobre eh, San Fernando, este lugar donde, bueno, es muy conocido desafortunadamente porque hubo esta masacre de migrantes en el 2010, de 72 migrantes, pero ella profundiza en la máquina de muerte que había en San Fernando, que no solo tenía que ver con migrantes, sino que tenía que ver con personas que pasaban por esta ciudad, que es un lugar de paso hacia la frontera con Estados Unidos por la costa del Atlántico. Eh, y que, bueno, esta máquina de muerte significó eh, el asesinato, la desaparición o el entierro en fosas comunes de cientos de personas. Eh, y Y un poco, digamos, yo creo que Marcela hace un seguimiento muy impresionante, creo también, no solo detallado, sino que va a visitar a los familiares de personas que habían sido asesinadas eh, a distintos lugares de la República, especialmente a Michoacán y a Guanajuato. Eh, y bueno, y se hace, creo que una pregunta fundamental, que bueno, por qué sucede? ¿Por qué sucedió? Bueno, y diría sucede, pero en este caso en San Fernando, ¿por qué sucedió eh, eso y, o sea, por qué sucedió esa violencia y cómo poder dar cuenta de ella, ¿no? Y a partir de su etnografía, yo me comencé a plantear esta pregunta de los destinos de los cuerpos, ¿no? Empecé trabajando con ella con algo que no investigo directamente, sino que más bien lo investigo, digamos, con fuentes que trabajan, que se aproximan, digamos, que era como cuál es, dada la crisis forense en México, cuál es el destino no solo de los cuerpos, sino que también de los cadáveres, ¿no? No sé si se acordarán estas imágenes en Guadalajara de trailers llenos de cadáveres que no cabían en los semáforos eh, y que tampoco tenían ni identidad ni identificación. O sea, ¿cuál era el destino? ¿Cuál es el destino de esos cuerpos? Y quizás es una pregunta que se amplía a muchos otros destinos y a muchos otros contextos, y que me hizo también como revisar, digamos, un poco repensar, o sí, repensar en mi propio trabajo etnográfico, especialmente el que he hecho en Tenosique, en la frontera, que ha tenido dos partes importantes, que ha sido el trabajo con un grupo de la diversidad sexual, que se llamaba Club Gay Amazona, y migrantes y procesos migratorios que comenzaron a suceder especialmente con intensidad a partir del 2010 en Tenosique. Yo llegué el 2006 a esa ciudad. O sea, en junio de este año cumplo 20 años de relación con ese espacio. Entonces, un poco mi pregunta, digamos, como recapitulando la propia etnografía, era cuál es el destino, cuál ha sido el destino eh, em, de los cuerpos, pero nunca solo hablamos de cuerpos, siempre estamos hablando de personas, de sujetos, de colectivos, de comunidades, de familias, de instituciones, de organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido su destino? Y como llevo 20 años trabajando ahí, de manera distinta, con mayor o menor intensidad, he visto, digamos, eso permite, digamos, dar una oportunidad de ver un desplazamiento temporal, pero también biológico, pero también psíquico, digamos, de los sujetos con los que estaba involucrado y de los espacios con los que estaba involucrado, que quizá, digamos, una temporalidad menor no me permitiría conocer, ¿no? Eh,
Entonces, ese destino que es también, digamos, habría que decirlo, el destino a mi propio cuerpo como etnógrafo, no el mismo destino, eso sí, pero digamos, en algún sentido son destinos compartidos en alguna medida, eh, me hizo, digamos, como revisar los materiales con los que he trabajado eh, y con, digamos, con cierta, al momento de recapitular y de repensar momentos etnográficos, entrevistas, imágenes, descripciones, diarios de campo, etcétera, eh, me di cuenta que había mucho más detalles y más capas y sedimentos y como, sí, en la historia de los cuerpos con los que estaba trabajando. Creo que 2 décadas me permite hablar de una historia de los cuerpos. ¿Y por qué una historia de los cuerpos? Porque creo que lo menciono, digamos, lo dije un poco antes, es una historia de las vidas, de las encarnaciones de sus cuerpos, pero también es una historia de su biología, de sus inscripciones sociales, sus inscripciones políticas, de sus transformaciones y también de su muerte, ¿no? Ya a estas alturas he visto morir, no sé si lo he visto personalmente, pero me ha tocado, digamos, estar muchas muertes, digamos, presenciar o relacionarme con muchas muertes, también con muchos nacimientos. Em, y creo que un poco esa pregunta por los destinos y por esta historia de los cuerpos, esta historia de los cuerpos hecha desde una etnografía, no desde archivo, no digamos, digamos que sería, no hago historia, pero sería más bien una historia del presente, no una historia de larga data, una historia, digamos, como ya de momentos muy distantes o bastante distantes, eh, me permitió darme cuenta de algo. Curiosamente, está presente desde el inicio de mi etnografía, no obstante, solo me di cuenta, yo creo que el año pasado de eso. De que había conocido, había tenido información, había escuchado conversaciones y me había relacionado con muchos cuerpos postrados. El primero de ellos había sido el cuerpo de un niño de 7 años que era hijo de una amiga de los integrantes del club, que era una mujer que tenía 5 hijos, em, que había sido esposa de un soldado y que ese soldado, bueno, la relación con esos soldados se había adquirido, se había vuelto VIH. Y tenía un niño que cuando yo llegué a Tennessee tenía 7 años, postrado en una cama. Tenía nunca supe muy bien qué era lo que tenía, si era algo de nacimiento, si era algo que había sido adquirido, si era un problema neurológico, era un problema motriz, no lo supe. Y la verdad es que tampoco lo pregunté. Pero siempre estuvo presente, digamos, durante mucho tiempo relato de este niño al que nunca conocí. Conocía a Chabela, eh, conocía a otra de sus hijas, pero no conocía a ese niño. Recuerdo, digamos, que en parte de su historia que retomo en Deseografías, cuando había alguna ONG o alguna institución que trabajaba con personas con discapacidad, así lo llamaban, eh, los, lo intentaron que participara en los programas, digamos, que habían, le negaron el acceso porque dijeron, bueno, su mamá tiene VIH, bueno, tiene SIDA en el lenguaje con el que hablaron, y la gente se va a asustar, ¿no? Entonces fue un niño que no accedió nunca a la atención médica, ¿no? Y murió. No recuerdo en este momento en qué año murió, pero murió como alguien postrado. Entonces, bueno, luego el año 2024 murió Chabela de un cáncer cervicuterino que nunca pudo ser, o sea, no sé, no pudo ser, sino que nunca fue atendido.
por el sistema público de salud, ¿no? Em, entonces, digamos, la historia de este niño, cuando me encontré como con estos cuerpos postrados que rodeaban y que estaban dentro de mi trabajo etnográfico, eh, bueno, digo mi trabajo etnográfico con muchas dudas porque creo que el trabajo no es propio, es un trabajo mucho menos, muy poroso en las propiedades y en los atributos, digamos, de persona, ¿no? Incluso diría el trabajo etnográfico que se ha realizado en Tenosique. Eh, Como que una de las preguntas que ha surgido es ¿por qué no me interesé en ese niño? ¿Por qué no puse más atención en lo que le estaba sucediendo? ¿No? Eh, ¿Por qué parecía que la postración fue un tema invisible para mí durante años de investigación? Y digo años de investigación porque solo me percaté de esta constante en los cuerpos postrados eh, el año 2022, cuando hicimos una visita, estábamos con un grupo de personas haciendo una investigación sobre la historia, las memorias de los ferroviarios. En ese momento se estaba construyendo el Tren Maya en Tenosique, que pasa por ahí, digamos, pero se estaba construyendo sobre el Tren Maya ocupó la, el, el espacio del antiguo tren, que entre otros nombres se llamó La Bestia, ¿no? El terreno federal, y hizo, digamos, su construcción supuso la desaparición del tren de migrantes y la construcción, en el caso de Tenosique, de un viaducto por donde pasa a cierta altura el tren, casi sin detenerse en la ciudad. Y a las orillas de ese tren estaban las casas de los trabajadores ferroviarios que desde los años 40 algunos habían trabajado en las empresas de ferrocarril en sus distintas, eh, digamos, expresiones legales, digamos, que sufrieron o experimentaron a través de las transformaciones políticas y económicas, que finalmente terminó en la privatización de los trenes a finales de los 90, ¿no? Tiempo en el gobierno de Cedillo, ¿no? Entonces fuimos a platicar con, no, a una familia eh, de, de un trabajador ferroviario que había trabajado desde los años finales de los 40 hasta que se jubiló, no recuerdo muy bien en qué. Doctor, ¿nos escucha? ¿Sí me escuché? Doctor, se detuvo la transmisión, pero se acaba de Reiniciar. recuperar. Entonces, si Ok. puede retomar un poquito, por Sí, favor. sí, mencionaba que este trabajador había participado en la construcción del puente de Boca del Cerro a finales de los años 40, ¿no? Que es como una de las obras que curiosamente es impresionante un poco decirlo, pero ese puente unió la parte norte de México con el sur, digamos, eh, digamos, el Usumacinta pasa, es un puente sobre el Usumacinta, hasta ese momento se cruzaba en barco o en barcaza, en botes, etcétera, ¿no? Entonces fue un gran avance, digamos, como en la creación de las infraestructuras de la modernidad mexicana, ¿no? En tiempos de Miguel Alemán. Miguel Alemán fue a inaugurar el puente, ¿no? El otro que inauguró un puente posteriormente, el año 2023, fue el presidente Obrador. Digamos, ha pasado casi más de 50 años y dos puentes inaugurados sobre un mismo río. Eh, y estábamos conversando con él, tratando de entrevistarlo. Era un hombre sordo, murió también. Era un hombre sordo que fue muy interesante la conversación, justo porque a mí no me entendía nada, nada de lo que le decía, pero iba acompañado con Alan Contreras, que es el presidente del Club de Amazonas, y Alan le hablaba muy fuerte, y si podía, entendía, lograba comunicarse con Alan y conmigo no. ¿No? Digo, yo he trabajado eso como, como, eh,
como zonas de sensibilidad, digamos. Me gustaría, digamos, planteo una cierta, una noción de zonas de sensibilidad que tiene que ver con los cuerpos, que tiene que ver con los sentidos, ¿no? O sea, cómo estamos percibiendo, qué percibimos, qué logramos escuchar, qué podemos ver, qué no logramos ver, qué está oculto en nuestra mirada, pero también qué es inaudible, ¿no? No me siento muy cómodo con la noción de visibilidad e invisibilidad, que creo que es muy intensa hoy día, porque creo que la mirada tiene muchos degradés que no son solo del orden de lo visible o lo invisible, sino que también son de percepciones matizadas, ¿no? Y también lo audible, que es, logramos escuchar a medias, por ejemplo, ¿no? O cuando la gente cuenta un secreto y se habla en el oído y se dice algo, digamos, que otras personas no escuchan, pero las dos personas que están interactuando sí logran escuchar. Entonces no es solo audible e inaudible, sino que también es este como sistema de matices, por llamarlo de alguna manera, digamos, que está entre lo que es completamente visible, audible y aquello que no. Y ahí estaba y fui acompañado, estábamos trabajando con Nirvana Paz, que es una extraordinaria fotógrafa, y la esposa de don Porfirio invitó a Nirvana le invitó a otro lugar de la casa y cruzaron una cortina, digamos, que separaba una habitación de la sala, y Nirvana entró a esta habitación y al regresar me dijo, mira la foto. Y aquí voy a compartir una de las imágenes. Eh, no sé si se ve. Sí, ya se ve. Ok. Eh, lo que eh, esta mujer le quería enseñar a Nirvana era su hijo, que parece ser una persona con algún cuadro como el síndrome de Down, quizás, que tenía, creo que en ese momento, casi 70 años y que estaba postrado, estaba en esa cama donde lo ven, tenía pañales, y que, según la historia que le contaron a Nirvana, había pasado casi toda su vida encerrado en esa casa, porque al padre le daba vergüenza que la gente viera a su hijo, entre comillas, enfermo, ¿no? Eh, bueno, me quedé muy impresionado con la foto. En ese momento eh, había estado trabajando con un cuento de Ursula K. Le Guin que se llama Homelas, los que se marchan de Homela, que es un cuento, no sé si lo conocen, pero es un pequeño relato bellísimo, eh, que habla de una ciudad perfecta, feliz, tranquila, pacífica, eh, que no obstante, digamos, su felicidad se sostiene en un niño que vive en una especie eh, de, de sótano. Entonces, voy a leer una parte del cuento. Dice de Homelas, ¿no? En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Melas, o quizás en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco polvorienta, un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas, en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo, al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene 3 pasos de largo por 2 de ancho. Apenas hay una alacena o un cuarto trasero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos 6 años, pero de hecho tiene casi 10. Es retrasado mental. O tal vez su invisibilidad se deba al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos con los pies o el sexo
y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas, las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las escobas siguen estando allí. La puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces. El niño no tiene la menor noción del paso del tiempo, algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre, y una persona o varias aparecen. Una de ellas entra a veces y golpea al niño para que se levante. Los demás no se acercan nunca, pero miran el interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. El cuenco de comida y la jarra son llenados apresuradamente, la puerta vuelve a cerrarse con llave y los ojos desaparecen. La gente que permanece en la puerta no dice nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. Seré bueno, dice, por favor, déjenme salir, seré bueno. Eh, todos los habitantes de Omela saben que ese niño está en este cuarto, pero nadie puede hacer nada porque este cuarto, este niño sostiene la felicidad de Omela. Digamos, si el niño es quitado de este cuarto, Omela se desarma, se desaparece. Entonces hay eh, tres alternativas, dice Lewin. Hay algunos que van al cuarto, se horrorizan y llegan muy enojados a la ciudad y luego lo olvidan. Hay otras personas que visitan el cuarto y les da lo mismo. Y hay unos terceros que una vez que visitan el cuarto se van, pero nadie sabe dónde. Esos son los que se marchan domenas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con este Homelas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta imagen de Homelas, para mí, bueno, no sé, fueron fotos que me conmocionaron mucho y también fue una gran sorpresa el que en alguna medida lo que estaba, digamos, era del orden de la literatura, se había movido al orden, digamos, de la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? No quiero hacer una separación tan tajante. En un proceso que quizás, digamos, llamándolo con las propuestas eh, del Centro de Investigación de Culturas Cibernéticas famoso de la Universidad de Warwick, donde se formaron, bueno, creado por eh, David Latt. Se volvió a interrumpir o se congeló mi señal. No se volvió a congelar él. Ok, permitamos unos Pensando en algo que segundos. hoy día nos compromete más que antes, Doctor que es, Rodrigo, digamos, entre este juego entre las... ¿Me escuchan? se interrumpió nuevamente, Ok, una sí, disculpa. eso debe ser mi internet. Bueno, ocupan esta noción de interstición eh, eh, para pensar justo estos momentos en que la ficción se vuelve realidad o la ficción entra en la realidad, ¿no? Eh, para pensar justo, digamos, entre otras cosas, mundos virtuales, ¿no? Que era uno de los campos que le interesaba a esta unidad de investigación en cultura cibernética. Eh, y para mí esto fue, digamos, un encuentro de ese tipo, digamos, que era el cuento de Ursula K. Le Guin a esto que había encontrado Nirvana, que yo no vi personalmente, esta imagen, esta persona, este sujeto, esta relación también, era la relación con la madre, que encontró Nirvana en este cuarto. Y era una persona postrada, ¿no? Entonces, ahí había algo que digamos que me comenzó a inquietar cada vez más, que era, bueno, supongamos que habíamos llegado a algo semejante a Omelas, en el momento en el que, digamos, se estaba construyendo quizás la que sea la mayor obra de infraestructura
del siglo XXI en México, que es el Tren Maya, y que todo eso, digamos, lo podríamos imaginar, no hay un dato preciso, es imposible, no es empírico, sino que es más bien un proceso de imaginación etnográfica y quizás de ficción especulativa, que todo eso estuviera sostenido en el cuerpo de este hombre prostrado, ¿no? Que no solo había estado postrado, sino que también había estado encerrado en el relato de la madre, ¿no? Eh, de ahí pensé en el hijo de Chabela, en la mamá de Alan, que desde que yo llegué al 2006, ella estaba, parece que sufría, nunca tuvo, nadie tiene un diagnóstico muy preciso ante no psique cuando sufre enfermedades, sufría, digamos, un proceso de degeneración neurológica quizá que la tenía, digamos, totalmente como con los efectos, digamos, de una artritis o una artrosis muy profunda. Entonces, cuando yo la conocí, ella estaba también tirada en una cama, pero no encerrada, ¿no? Rodeada de su familia, de gente que pasaba por la casa, etcétera. Ella murió en 2015 y nunca, digamos, en el tiempo que yo la conocí, que fueron casi 10 años, nunca estuvo de pie, ¿no? Había que levantarla y llevarla al baño, había que darle de comer. Entendía muy bien lo que uno le decía, incluso se comunicaba, solo se comunicaban con quien las podían entender, yo nunca le pude entender nada, eh, pero estaba postrada, ¿no? Pensé en otro, en alguien, un muchacho que me relataron, unos amigos que pregunté, digamos, me encontré con unos amigos en alguna de las visitas de las estadías en Tenosique y pregunté por alguien y me dijo, bueno, a esa persona, a este chavo lo asesinaron, ¿no? Y tal otro le dieron una golpiza y en la golpiza creo que le habían fracturado la columna vertebral y estaba en su casa postrado, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta es, mis preguntas serían, digamos, se las propongo, pero no tengo respuesta, es, bueno, ¿cuál es, qué destino nos muestran estos cuerpos, ¿no? Y cómo podríamos plantear una historia de los cuerpos a partir de la postración, de su fragilidad, de este estado paradójico, que es un estado, digamos, de mucha desprotección, pero también de cuidado. O sea, para que los cuerpos, estos cuerpos, los que estoy mencionando, puedan estar postrados, tuvieron que ser cuidados por otras personas o necesitaron ser cuidados por otras personas. Tiene, digamos, el elemento, digamos, el efecto de la desigualdad, por ejemplo, no poder acceder a una atención médica de calidad que permita saber qué se tiene y cómo se trata. Y tiene también en esta historia el cuidado que le dan las personas más cercanas a aquellas personas postradas, ¿no? Sin ese cuidado, estas personas morirían. Eh, entonces, ¿cuál sería el destino de estos cuerpos? ¿Cómo se organiza el destino de estos cuerpos? ¿Y cómo podríamos, una pregunta, digamos, casi metodológica, que es cómo podríamos discernir etnográficamente a través de prácticas antropológicas el destino de los cuerpos, cómo los podemos acompañar, ¿no? Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta, digamos, de los distintos destinos que están en juego en una etnografía y también de las distintas historias y hacernos una pregunta de si las etnografías que estamos haciendo, practicando, o las distintas formas de investigación, no necesariamente etnográfica, forman parte de una historia de los cuerpos, ¿no? Y yo creo que sí forman parte, porque pienso, Deseografía fue publicado en el 2018. eh, ya en el 2018, o sea, van a ser 8 años, en el 2018 ya había una serie de historias de personas que habían muerto de SIDA, por ejemplo, en Tenosique, y después murieron otras varias personas, ¿no? Y quizás, digamos, parte del registro de sus vidas está en Deseografía. No porque buscar hacerlo, no es algo, no fue una intención de hacer una memoria, pero luego también retrospectivamente digo, claro, en este libro, en este texto, en esta investigación etnográfica, hay registros de personas y de cuerpos que quizás, bueno,
pueden haber muchos otros registros, pero quizás es el único registro público, por decirlo así, ¿no? Eh, Juanito, que era un hombre gay, que el primer peluquero de la ciudad, que tenía una peluquería en una esquina del centro, ¿no? Y que era quizás el primero que se dijo a sí mismo como llevó, digamos, el lenguaje de la identidad gay a Tennessee, que murió solo hace unos años en esa casa, digamos, un poco abandonado, ¿no? Eh, entonces, bueno, insisto en esta relación entre esta pregunta por el destino y la historia, y la historia, ¿no? Y regreso al tema de la postración. Nunca termina de haber cuerpos postrados en esta relación, en esta práctica etnográfica. Vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer por las mismas razones. Me parece muy como, o sea, digamos, hay muchos cuerpos y una constante que es la desigualdad estructural que afecta a amplios sectores de México y de muchos otros países, ¿no? En el caso de Tenosique, claramente el acceso a la salud. Entonces, voy a compartir con ustedes otra foto que me llegó hace una semana, 2 semanas. Eh, Alan me dice, me pide dinero para comprar unos remedios, ¿no? Y me dice, está este muchacho en el Capacit, el Centro de Atención a Personas con VIH y ITS de Tenosique, y me dice, está enfermo, necesita atención, y lo vamos a llevar bueno, lo van a internar en el hospital, ¿no? Era un hombre con diagnóstico de VIH, que al parecer no se había atendido y que pues ya había desarrollado en ese momento quizás un estado de SIDA muy avanzado, y que llega al Capacit y yo le pregunté a Alan, le dije, oye, ¿por qué está tirado en el suelo? ¿No? Me dice, es que no se puede sentar, ¿no? Entonces lo internan en el hospital, es un hospital primario, es casi un consultorio, y a los pocos días muere. Muere entre otras cosas porque no hay una gestión que le permita llevarlo a un estado de enfermedad así, necesita atención, un hospital tercer nivel y de cuidados intensivos, ¿no? Era en digamos, en un contexto de SIDA, por llamarlo así. No lo sé porque no tengo los diagnósticos, es lo que me relatan, ¿no? También un hombre muy joven que había llegado. Doctor Rodrigo. Relevante indicar que no puede hablar. Entonces, Alan me cuenta cómo trata de comunicarse con él a través de tocarle las manos, decirle ciertas cosas, etcétera. Tiene ya en la boca, en los labios, quizás en la garganta, un síndrome de Kaposi que le impide, le impide el habla, pero no le impide, de nuevo, a ver, ok, de nuevo Continúe. se detuvo un poco la grabación. Le impide el habla, pero no le impide la comunicación. Eh, ese mismo día, un amigo, también de Tennessee, que me cuenta que su padre está enfermo y que lo acaban de internar. Y me manda una foto. Estas no son fotos que yo solicite, son fotos que me mandan. ¿No? Y me manda esta foto de su padre en la camilla, ¿no? También postrado, también enfermo, también debilitado, ¿no? Claro, yo quisiera, digamos, pensar, entre otras cosas, digamos, por qué este gesto de compartir las imágenes, que puede ser bastante como, no sé, como eh, complejo, como remecedor y también como de una intensa intimidad para alguien que no está participando de ella, en este caso yo, ¿no? De una intensa fragilidad de alguien que pues yo no puedo acompañar, no estoy en ese lugar.
¿no? Y tampoco sé si estuviese, lo podría acompañar, ¿no? Y que tienen como, son cuerpos que están, que nos ponen, digamos, que ponen a la etnografía en la frontera con la muerte. En casi todas las etnografías hay muerte, pero no sé si hemos podido resolver, y si se puede resolver, la pregunta de la relación entre práctica etnográfica y muerte, ¿no? ¿Qué hacemos con esa relación? Que además no es solo una relación de observación, sino que es una relación de afectación muy profunda, ¿no? Algunas más que otras, pero creo que hay un compromiso, digamos, especialmente cuando las personas que mueren son personas cercanas o son personas que mueren en circunstancias muy difíciles, diría, de mucha injusticia. Yo creo que afectan el proceso etnográfico y lo develan no solo como una exploración de formas de vida, de prácticas culturales, de órdenes simbólicos, de quizás, digamos, estructura, o etcétera, etcétera, sino que también como una práctica ética. No porque sea una práctica de lo mejor o de lo justo, sino que porque encuentra en vivo la injusticia o el deterioro o la enfermedad o la desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces ahí vuelvo a la pregunta, ¿cuál sería el destino de los cuerpos? Y cómo podemos ir, digamos, trazando destinos, diversos destinos para distintos cuerpos en un trabajo etnográfico, ¿no? Y ahí hay la pregunta por el destino también es la pregunta por el tiempo, ¿no? O sea, claro, digo, mi relación, por ejemplo, con Tenosique han sido 20 años. Por lo tanto, en 20 años se pueden desplegar muchos destinos. Si hubiese estado solo 2 años, quizás nada de esto lo podría hablar de esto, ¿no? No, creo que no. O de otros destinos, o de otra manera, ¿no? No sé si no es un asunto de mejor o peor, sino que de diferencia, ¿no? Eh, y cómo, pero también me preguntaría cómo se hace cargo de esos destinos, ¿no? Eh, Quisiera mencionar dos investigaciones en las que he estado participando. Tenemos un colectivo, un laboratorio de investigación en los archivos queer, que estamos haciendo recorridos, visitas y un trabajo con archivos queer de la diversidad sexual, de las disidencias sexuales en la Ciudad de México y otros lugares de México, ¿no? Y los archivos suponen, digamos, tienen quizás dos trazos relevantes, la muerte y la memoria, ¿no? Y eh, encontrarse con esos archivos es también encontrarse con cuerpos que estuvieron vivos, que no están, pero de quienes hay cierto registro, ¿no? Y menciono una visita al archivo de un fotógrafo muy interesante que ha trabajado desde los años 90 hasta la fecha en temas como diversidad sexual, pero trabajó muy intensamente con el movimiento en torno al VIH, Óscar Sánchez. Comenzamos a ver sus fotografías, ¿no? Y hizo él una serie de fotografías que eran de parejas en que ambos vivían con VIH, eran parejas de hombre o eran parejas serodiscordantes. Entonces los fotografía, les toma una fotografía, digamos, así como un montaje y les toma una fotografía. Y había una fotografía que a mí me pareció particularmente impactante, que era de Alejandro Reza, que fue un activista muy importante en los años 90, que se toma una foto, están sentados en un sillón, está sentado sí, como una silla, un sillón, y a su lado hay una silla con una urna funeraria que contiene las cenizas de su pareja, ¿no? Uno de las personas, Carlos Hernández, que es un estudiante del doctorado en música de la Facultad de Música de la UNAM, está trabajando con la memoria, con la memoria auditiva de Alejandro Rez, pero nunca había visto la foto. Entonces, al momento de encontrar la foto, encuentra, digamos, como que traza una relación entre lo que he escuchado, digamos, lo que quedó grabado en estas grabadoras de cassette de los teléfonos fijos, digamos, que ya dejaron de existir, supongo, con las imágenes que había tomado en esa misma época Óscar Sánchez, ¿no? Y parecían como dos registros del cuerpo. La imagen fotográfica, el cuerpo de Alejandro Reza, el cadáver hecho cenizas de su pareja y su voz, ¿no?
Su voz que contenía solo, digamos, o nada menos que su propia, digamos, como el gránulo de su voz, como se podría decir, pero no su cuerpo, no su imagen, quizás no su cuerpo completo, ¿no? Eh, y entonces, como que ahí me preguntaba, digamos, cómo los archivos lo que contenían en algún sentido eran cuerpos dispersos, una imagen, una fotografía, una grabación, un escrito, etcétera, etcétera, y que para unir esas partes de un cuerpo y unas partes de una subjetividad y también las partes de una memoria, teníamos que hacer un ejercicio de imaginación. El ensamblaje de esas partes lo teníamos que hacer nosotros, testigos de ese archivo, partícipes de ese archivo, ¿no? Que es algo que también se comienza, no sé si conocen esta iniciativa del Archivo de la Memoria Trans, que es un archivo, digamos, de mujeres trans que fueron, digamos, que iniciaron como sus transformaciones y su posicionamiento identitario en los años 70 u 80, que hoy día, digamos, construyen un archivo y que en la construcción de ese archivo comienzan a recuperar la memoria de muchas mujeres trans muertas, ¿no? Eh, Muertas también por la violencia, entre otros, fundamentalmente por la violencia estructural, ¿no? O dentro de las violencias estructurales. Y ellos hacen una práctica muy interesante que se llama el hospital de ropa, que es a partir de ropas, prendas que quedaron de sus amigas, hacen como una especie de rediseñan. Eh, Parte de esas ropas luego aparecieron en una exposición que se hizo en el Museo Universitario del Chopo, con la Ciudad de México, que se llamó Plasticidad Encarnadas, que es la primera exposición dedicada exclusivamente a arte trans, ¿no? Y una parte de las piezas son vestidos, ropa, zapatos, cartera, bolsos, que eran como metonimias de un cuerpo, rastros de un cuerpo, pero que también eran, en algún sentido, señas, indicaciones como y signos de un destino, ¿no? Muchos de esas ropas corresponden, o de esos utensilios y esa utilería corresponde a cuerpos muertos, ¿no? Que son, digamos, reposicionados frente a sujetos vivos que éramos quienes participábamos en algún momento de la exposición para poder ser vistos, pero ya no quizá auditivo, ¿no? Y menciono postración significa una posición horizontal de los cuerpos. La postración significa también un impedimento de los cuerpos, una especie de cierre de los cuerpos, quizá una clausura, ¿no? Estoy iniciando un proyecto que se llama Postmasculinidad. Doctor, Había Una llegado. disculpa, doctor, se está cortando. Nada más el último minutito. Ok, Gracias. entonces decía, había llegado a la Ciudad de México, vive en Ecatepec. eh, y entonces yo no lo conocía, digamos, cuando llego veo que, digamos, me comienza a contar su historia y me dice que trabajando como albañil habían manipulado pólvora y había explotado y había perdido parte de la mano derecha. Y un ojo. Y luego en un asalto, en un autobús que lo llevaba a su casa en Ecatepec,
le habían dado un balazo en la pierna y habían destruido un hueso y entonces llevaba como una tenía creo que una placa, digamos, que unía la rodilla con la cadera y con la que podía caminar, pero caminaba con dificultad, ¿no? Eh, no, quizá, digamos, eh, mi, mi intención investigativa no llevaba ante todo una pregunta por los cuerpos, pero quizás lo primero que me encontré fue con su cuerpo, ¿no? Eh, y uno podría decir, no voy a entrar en eso porque creo que no es el momento, pero cómo se relacionaba ese cuerpo, los daños de ese cuerpo, del trabajo, de la explotación, de la violencia, de la inseguridad, de la fragilidad, etcétera, con las elaboraciones de su masculinidad y que también con los deberes y los mandatos de la sobrevivencia, ¿no? No solo de las identidades, sino que de poder sobrevivir en condiciones de explotación y de exclusión social. Y son millones las personas que viven en esas condiciones, no solo este hombre. ¿No? No son millones, ¿no? Eh, eh, a Tepozotlán, cerca de aquí del Estado de México, eh, no sabía muy bien cuál era su historia de vida y había pasado eh, 14 años en una cárcel, en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Y también me dice, bueno, ahí perdí los dientes, tuve una parálisis, no la pude tratar, tenía marcas de heridas, supongo, no le pregunté, pero tengo la intuición de que tenían que ver con peleas, con conflictos, con violencia. Caminaba también, tenía como una displasia en la cadera, algo así. Tenía 42 años, era alguien bastante joven, ¿no? Con un cuerpo profundamente marcado, ¿no? Entonces, lo que, lo que quiero decir, lo que también quisiera, digamos, con señalar era, no obstante, no he ido a buscar necesariamente los cuerpos o no hemos estado buscando necesariamente los cuerpos, nos encontramos constantemente en que la relación Doctor, entre... se volvió a detener la transmisión. Si ¿Ahora? desea, puede ¿Sí? apagar la cámara, a lo mejor eso para que ayude a que haya menos interrupciones. Y mientras seguimos así, ya le escuchamos. Entonces, bueno, quisiera ir cerrando con esto, ¿no? Que era un poco mi, mi, mi pregunta. Doctor, ¿nos escucha? Perdimos al doctor Rodrigo. Permítanos unos momentos, vamos a comunicarnos con el doctor Rodrigo. Es- Está cerrado su micrófono. Doctor, ¿Sí? ¿Ahí me escucha? sí, ya, perfecto, pero no lo escuchamos, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ok. Entonces, decía, no es solo, no se trata solo de violencia. El destino de los cuerpos no necesariamente es la muerte o el estado, no sé, puede ser que sea simplemente, digamos, un modo de, de mirar, pero creo que me preguntaría, digamos, cómo la etnografía puede interrogar el destino.
mirada de larga data en la que podamos decir estamos construyendo el relato de una historia de los cuerpos en México contemporáneo en distintos y múltiples respuestas a la pregunta por el destino de los cuerpos, ¿no? A los destinos múltiples de los cuerpos. Eh, Gracias, aquí termino. Muchas gracias, doctor. Si gusta, ahora sí puede prender su cámara, para que los interlocutores puedan verlo usted. Y se abre el espacio de preguntas y comentarios para quien quiera hacerle alguna observación, pregunta, duda al doctor. Una exposición sumamente interesante a pesar de los inconvenientes técnicos. Vamos a estar pendientes tanto de las preguntas que estén en Facebook como que aparezcan aquí en el Zoom. Quien quiera puede tomar la palabra, puede poner la mano en el Zoom o puede escribir directamente en el chat y estamos al pendiente de las preguntas. Mientras tanto, yo quisiera hacer un pequeño comentario al escucharlo, doctor. Y tiene que ver precisamente con qué nos dicen los cuerpos postrados o qué me llevó a pensar su reflexión al respecto. Y es que creo que eh, la idea de un cuerpo postrado también nos habla de algo muy evidente, que es la pausa del movimiento de los cuerpos, y esta pausa no es solamente un efecto de dejar de transitar, sino que nos remite a una contradicción con la manera como funciona el sistema o la manera estructural como operan algunas relaciones sociales en la actualidad. Me refiero sobre todo a la aceleración que existe en la manera como se promueven las relaciones sociales en la actualidad. Y estaba pensando en el trabajo de Paulo Virilio con la idea de dromocracia, donde él reflexionaba sobre la relación entre la velocidad y el uso político del poder, cómo la velocidad es empleada para generar esta clase de recursos o movimientos. Entonces creo que lo que a mí me remite la idea de un cuerpo postrado es una contradicción contra un sistema que fue diseñado específicamente para estar en orden de una función eficiente, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante, y sobre todo que en el caso de las violencias en México y de las condiciones de pobreza, también se interrelaciona con esta idea que usted mencionaba sobre la sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo se puede habitar un cuerpo postrado en un contexto de aceleración y al mismo tiempo que fuerza a los cuerpos postrados y a sus cuidadores a seguir en movimiento? Creo que eso es bastante interesante y la verdad me agradó mucho escucharlo. Por otra parte, le voy a leer una pregunta que está en Facebook, de Ralico Giriart. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Se ha pensado en incluir en estos trabajos el entendimiento de la espacialidad de las personas postradas? Mm. Bueno, eh, gracias. Es interesante lo que planteas sobre una pausa en los movimientos de los cuerpos y la aceleración, porque ahí quizás habría que decir que un cuerpo postrado puede moverse en compañía de otro cuerpo. Entonces ahí lo que creo que yo no conozco muy bien la literatura sobre cuidado, que ha trabajado especialmente el feminismo, creo, y cómo, no es algo que investigue, pero me preguntaría cómo los cuerpos se acoplan y generan, digamos, a ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, ok. Cómo estos cuerpos se acoplan para generar
y fue Ahí, cuidada por otro cuerpo. ahí se quedó congelado, doctor. ¿Cómo estos cuerpos se acoplan para? Sí, para poder ser cuidados, digamos, para ofrecer sobrevivencia. Mm, ¿Sí nos escucha usted, doctor? Mm. No sé si es Creo su, que es su Lo que son internet. lógicas de lentitud, ahí está. ¿no? Se volvió a congelar, doctor, lo sentimos ¿Ya me mucho. escuchan? Disculpen, Sí, pero sí, bueno. sí. No, decía que las lógicas del cuidado no son lógicas de aceleración, sino que son de lentitud, ¿no? Entonces ahí creo que hay en torno a la postración, uno podría preguntarse cómo se reconfiguran las relaciones sociales dominantes o la lógica dominante de las relaciones sociales, ¿no? Y pensemos en estos dos lugares que son la casa y el hospital, por ejemplo, ¿no? Que son espacios supuestamente de cuidado, no necesariamente, pero podrían serlo o han sido creados, digamos, y que tienen velocidades distintas. El hospital es mucho más veloz que una casa, que un hogar, ¿no? Eh, y la verdad es que la pregunta por la especialidad no podría decir nada porque no es, tendría que profundizar en el tema de la postración, ¿no? Eh, eh, Cómo se organizan los espacios, pero sí creo que, un poco retomando Melas, que hay una pregunta, ahí sobrevuela una pregunta o una inquietud si la postración tiene que ver con encierro o con apertura también. ¿Qué implica encerrar, por ejemplo, a este hombre de Tenosique que estuvo encerrado en su casa y ahora está encerrado en este dormitorio, ¿no? ¿Qué tipo de postración es esa? Una postración del encierro, ¿no? Incluso habría que pensar, incluso ampliando esa imagen, si la gente que está hoy día en situación de prisión, en algún sentido no están todos postrados y postradas, aunque no estén físicamente postrados, digamos, ¿no? Pero sí están postrados sus movimientos, postrados sus posibilidades, postrados, digamos, y constreñidos sus deseos, etcétera, ¿no? Entonces habría que pensar una lógica espacial de las postraciones, de las múltiples postraciones, o espacios postrantes, propondría. Si podemos pensar espacios postrantes, ¿no? Sí, Muchas gracias, doctor Parrini. A continuación, le voy a leer una pregunta de Diana Hernández. Dice, buenas tardes, doctor Parrini. Su conferencia estuvo muy interesante y me hace pensar cuál sería su opinión sobre el capacitismo y la teoría CRIP para repensar y reflexionar sobre estos cuerpos postrados. Y a continuación le daremos la palabra a María Cristina Lloret, luego a Aline Bustos, posteriormente a la doctora Alejandra Aguilar y Cecilia también tiene la mano levantada. Entonces, no sé si quiera ir contestando pregunta por pregunta o prefiere que hagamos como una ronda, las anota y contesta todas. sí, mejor hagamos una ronda, si te parece. Perfecto, entonces en ese orden, por favor, empezamos con María Cristina. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas, a todos. Buenos tiempos. Doctor, quiero agradecer profundamente su participación. La verdad es que me deja pensando muchas cosas, sobre todo en torno al asunto de la comunicación táctil entre los cuerpos postrados. Me viene también a la mente preguntar si entonces estaríamos hablando de un tipo de recorridos de duelo propiamente al interior de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado y encaminando hacia los cuidados. Me resuena mucho el asunto del confinamiento y de la postración. Eh, Perdón, ahí por el sonido estridente, me resuena mucho porque efectivamente, pues al estar en el espacio doméstico, las estrategias de las personas cuidadoras, generalmente cuerpas feminizadas, son quienes pues se rebasan, ¿no? Ahora,
pensaba en la posibilidad, y aquí yo sí lo someto a su consideración, doctor, en términos de un tipo de arqueología, toda vez que usted hace un enunciamiento respecto a fotografías, audios, de las mismas crónicas, las narrativas, y rápidamente esta pregunta se la contextualizo. He tenido yo la oportunidad de trabajar con cuerpos postrados y efectivamente, o sea, como investigadora, como ser humano, atraviesa, ¿no? O sea, el efectuar una comunicación táctil con corporalidades postradas es en extremo eh, muy sensible, o sea, es un trato muy sensible. He tenido la posibilidad de trabajar con estas corporalidades y me parece que tal vez enunciarlo como en algo un poquito más grande. A mí me ha venido resonando a la luz de mi investigación de doctorado, preciso en ese asunto de recorridos de duelo para corporalidades en donde pues pueden tener un tipo de suministro, pero también el asunto de la institución que provee los servicios, pues está rebasada, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece que es en extremo complejo, en extremo eh, está atravesado por muchísimas cuestiones, no nada más un asunto de género, pues, o sea, en sí la corporalidad, aunque no siempre hubiese estado postrada en el momento en el que se postra, me refiero en un caso particular a una mujer con un déficit de intelecto y toda su vida vivió con esa condición. Los últimos años de su vida estuvo postrada, eh, resultado de la alta ingesta de medicamentos, porque nunca supieron que tenía. Entonces, a ella le hacía mucho bien sentir el tacto, le mermaba todo el dolor, ¿no? Toda esta incapacidad de poder comunicarse. Entonces, sumando a lo que comentaba de estos regalos que le fueron otorgados con las imágenes, un familiar de esta persona que también ya desencarnó, me compartía que esta mujer, cuando aparecía una palabra que no conocía, iba y le preguntaba al sobrino, ¿qué significa esta palabra? Y entonces cuando ella desencarna, pues tenemos un archivo, y a mí se me hace una cosa bellísima, de todas las palabras que ella no conocía y que fue preguntando y que fue registrando y que están guardadas y que de alguna manera todos estos registros en su limitación cognitiva y después total y absolutamente corporal, ya no podía hablar, no podía comunicarse. Me parecen pues algo muy potente para también poder enunciar y visibilizar cómo se encarna habitar una materia postrada. Muchas gracias, doctora. Agradezco profundo su compartir su palabra. Es cuanto. Pero quizás lo que mencionas, Cristina, tiene que ver con lo que también preguntaba Daniela, si no me equivoco, ¿no? So- no es un ámbito que conozca mucho, eh, pero creo que una de las apuestas de todas las trabajos sobre la discapacidad es como reconfigurar los regímenes de normalidad, ¿no? Y como las configuraciones de cuál sería un cuerpo normal, un cuerpo aceptable, un cuerpo sano, ¿no? Eh, eh, un cuerpo en interrelaciones, etcétera, ¿no? Y cuál, digamos, a partir de eso, digamos, reconocer un espectro de multiplicidades, digamos, de formas, de experiencias, de formas de vivir el cuerpo, de sentir los cuerpos, que creo que es, y no solo los cuerpos, sino que también las cogniciones, los modos de habla, las habilidades de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás esto tiene que ver con lo que plantea Cristina, digamos, digamos, pensar, bueno, por una parte todas estas como estrategias o formas sensitivas que pasan, de comunicaciones que pasan más por lo sensible que por el significado, digamos. O sea, que no son ante todo el lenguaje en el sentido más susoriano, ¿no?
Eh, Creo que eso es importante porque, o sea, no, lo pienso en tu trabajo de campo. ¿Qué tiene que pasar para poder tocar la mano de otro o de otra y poder hablar con esa persona a través de ciertos registros táctiles, ¿no? Y supone una intimidad, ¿no? Y supone, digamos, que la otra persona también está dispuesta a esa intimidad y ha aceptado esa intimidad, ¿no? Eh, y que creo que eso nos pone también ante una pregunta de en qué lenguaje se hacen las etnografías, se practica una etnografía, ¿no? Y cómo nos podemos acercar, pero también cómo nos podemos comunicar con otro y otra, ¿no? Entonces, esto, digamos, l- mi pregunta también sería, o propondría también pensar cómo en algún sentido este diálogo no va generando un archivo en uno o en una, ¿no? Que es, digamos, un archivo corporal, también somático, como lo llamaría Paul Preciado, en el que entramos, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños. ¿Cómo te relacionas con los niños y las niñas? ¿No? O cuando trabajas con personas, no sé, con discapacidades, no sé si son capacidades distintas, ¿no? Personas sordas quizá, o mudas, o, bueno, con personas postradas, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué archivo va generando en uno, ¿no? Eh, y ahí quizás lo que habría que también hacerse la pregunta, ¿cómo vamos creando quizás formas de traducción, ¿no? En el que el contacto con una mano sea una forma de entender quizás o de aproximarnos a algo que le está pasando a una persona, ¿no? O poder no entenderlo, pero escucharlo. Hay una diferencia entre escucha y comprensión. No podemos escuchar sin entender, pero el acto de escucha es de todas maneras un acto de vinculación, ¿no? Y creo digamos, que es más importante en algún sentido que el acto de comprender, ¿no? Eh, Muy bien, doctor. Entonces, si desea, le damos la palabra a las demás personas porque tenemos varias preguntas. eh, Vamos con Aline, luego la doctora Alejandra, Cecilia y la doctora Claudia Zamorano para cerrar esta ronda y mientras voy revisando las demás preguntas que tenemos para Gracias. usted. Eh, bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Su conferencia fue muy enriquecedora, pero tenía como algunas dudas y algunos planteamientos para también quizá yo ir fortaleciendo. También estoy en mi investigación doctoral. Yo trabajo con mujeres en condición de prostitución en Ciudad Juárez y en Ciudad de México. Mm, Y me he encontrado en mi trabajo de campo etnográfico muchas mujeres que tienen diversos niveles de discapacidad y diversos tipos de discapacidad ejerciendo la prostitución. Y sin embargo, esto, pues todos sabemos que no es nuevo. De hecho, desde muchísimo tiempo atrás, cuando uno revisaba la pornografía, en la pornografía encontrabas varios segmentos o varios tipos de pornografía centrada justo en personas con cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Incluyendo personas mutiladas, personas quizá con alguna situación más fuerte, incluso de deformidades, etc., etc., y que es como una constante que uno encuentra cuando está tanto revisando la pornografía, lo que te encuentras incluso en contenido que se genera de manera sexual y, bueno, lo que he encontrado en la calle, ¿no? Entonces, cuando lo escuchaba usted, pensando cómo estos cuerpos pueden de pronto verse a sí mismos, me venía a la cabeza algo que dice mi tutora, la doctora Julieta Haidar, entre distinguir entre el sujeto individual y el sujeto colectivo, ¿no? Y a partir de identificar quién es el sujeto individual y quién es ese sujeto colectivo, preguntarse en qué niveles y de qué maneras estos cuerpos pueden ser apropiados por los otros, pero también cómo estos cuerpos pueden ser resignificados por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pienso en una compañera en Ciudad Juárez
dedicada a la prostitución y que de pronto cuando hablábamos de estos temas, yo con ellas estoy trabajando cuáles son las prácticas semiótico-discursivas sexual erótico violentas que están encaminadas a la mutilación, que están encaminadas a intentos de feminicidio. Y cuando hablamos de estas violencias que están sentidas en el cuerpo, que se quedan en el cuerpo, que las impregnan, y cómo termina posibilitando, ¿no?, que estos cuerpos puedan ser apropiados por ellas y ya no por el hombre que las intenta comprar, pues viene de pronto todo un proceso socializante, esto que decimos las hemosignificaciones, donde hay toda una cultura que les ha ido diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ese cuerpo, ¿no? Pensaba en esa foto que usted mostraba de estos niños, de estas personas tiradas en la cama, y me venía la historia de vida de esta chica que me decía, bueno, a mí quien me mandó a prostituirme fue mi familia, que me dijo, bueno, ella tiene discapacidad motriz, y me dijo, bueno, no puedes moverte, pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Refiriéndose de pronto a que podía seguir siendo penetrada, refiriéndose de pronto a que podía ejercer sexo oral y que de ahí pudiera como ganar algo, ¿no? Y luego pienso de pronto en estas otras discapacidades que tienen que ver con los procesos cognitivos, ¿no? Tengo también una chica con la que actualmente estamos colaborando, que ella tiene discapacidad mental y entonces también se prostituye, ¿no? Y platicando alguna vez con ella, ¿no? Todas de pronto hacemos algunos grupos donde resignificamos nuestras experiencias en el trabajo sexual. Y entonces tengo muy claro que una de ellas, cuando le preguntábamos, decía que ella se sentía muy contenta de estar ahí, ¿no? Y todas la voltean a ver como, ¿cómo que estás contenta de estar parada en la calle y que te digan cosas y que te hagan una serie de cosas, ¿no? Y recuerdo que su respuesta fue porque aún en estas condiciones en las que ella está, tiene dificultad para hablar, de pronto la motricidad se le ve limitada, tiene de pronto una capacidad de pensamiento abstracto un poco reducida que el resto de las demás compañeras, y decía que porque esos 100 pesos, porque claro que a ella le pagan menos que al resto, pues esos 100 pesos que ella podía llevar ayudaba a su familia a que la pudiera mantener, ¿no? Porque de pronto hay cuerpos, creo, que no son sostenibles bajo ciertas condiciones. Y como no son sostenibles porque se carece de algún tipo de red de apoyo, la familia misma las empuja a sal y haz algo con ese cuerpo, ¿no? Algo que permita producir algo, porque si no, esto no avanza, ¿no? En este capitalismo tan voraz. Y pensaba cómo entonces existen cuerpos que no necesariamente de manera cultural pueden ser postrables tal vez, sino que las mismas condiciones materiales de existencia, aún con estas limitantes, las siguen empujando a seguir trabajando, a seguir aportando a la casa, porque si no, no hay manera. Y pensaba que entonces hay un sujeto individual, pero también hay un sujeto colectivo ahí, ¿no? Y luego se me venía también un poco a la cabeza pensar en la importancia del rapport, ¿no? Ahorita que usted pensaba que escuchaba también a la compañera y lo escuchaba usted acerca de la importancia del tacto, ¿no? Yo tengo un tiempo trabajando con estas mujeres que están también en condición de prostitución, muchas en situación de calle, y de pronto me he dado cuenta que a muchas de ellas, a las que les doy psicoterapia, que es una de mis formaciones, aparece esta cuestión del trauma complejo, ¿no? El trauma complejo son estas historias de vida donde han sido violentadas una vez, no hay un tiempo para que el cerebro pueda procesar como esa situación porque viene otra violencia, otra y otra y otra, y de pronto te encuentras con mujeres a las que, pese a que están en condición de prostitución, el tacto no les es fácil. Y ahorita que escuchaba su pregunta de cómo te acercas a un niño, cómo te acercas de pronto a un adolescente, cómo te acercas de pronto a una persona en condición de calle, pues a mí me parecía que la parte importante era el rapport y siempre acercarte de manera horizontal, ¿no? Y siempre, claro, pidiendo como permiso y eso va abriéndote la posibilidad de que el tacto y que el tacto no solamente es cómo tocas al otro, ¿no? Creo que también tiene que ver cómo lo miras, creo que también tiene que ver con cómo le hablas, creo que tiene que ver cómo colocas el cuerpo para que el otro entienda que lo estás haciendo desde el amor al otro, ¿no? Desde saber que quieres escucharlo a él, una categoría que utilizamos en psicología con atención plena, ¿no? Y en atención plena tú no estás escuchándote a ti,
Estás permitiendo al otro ser, al otro desarrollarse y al otro que te comparta cómo está viviendo su experiencia, ¿no? Y como diríamos desde el psicoanálisis, pues hay una devolución y tú le comienzas a devolver si lo que te está diciendo, tú lo estás entendiendo de la manera como correcta. Y ahí te das cuenta que pues el trabajo es como un poco ir tejiendo entre lo que tú ves y lo que él te dice, cómo lo vive, cómo lo siente y demás, ¿no? Pero bueno, pensaba como en eso, pero le quería hacer una pregunta muy importante en cuestión metodológica para mí. Más que usted comentaba que además de esta cuestión de la cuestión académica, tiene una parte de activismo. Y era como cuando estás de pronto en campo y te encuentras con estas historias de vida que te resuenan, que te retumban por tu misma formación, tus mismas historias de vida, ¿cómo puedes de pronto hacer esta separación? Entiendo que en la antropología le dicen como esta distancia que intenta ser objetiva con tus colaboradores y que impida o no sé cómo llamarla, que te permita, que te posibilite de pronto colocar límites entre tu trabajo como investigador y de pronto el tú activista que te hace que estés buscando alianzas con otras instituciones para que estos colaboradores tengan mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Cómo es que puedes ir haciendo esta separación? No sé si es metodológica, no sé si tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, que hace que quizá tú de pronto no comiences a tomar otras iniciativas que quizá en ese momento a ti no te ocupan. No sé, ¿no? Pienso en esta foto que usted ponía del sujeto hijo de esta mujer y que usted no lo vio, pero que su hermana lo fotografió y demás. Y pensaba, ¿no? Yo en mi mundo ya me hubiera ido a pensar como dónde puedo llevar a fulanito o sutanito y demás, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que yo he hecho con las chicas con las que trabajo, ¿no? Y ya vamos a hacer esto, muchachas, vamos a hacer esto otro, y ahora la colectiva la vamos a orientar. ¿Cómo le hace usted para no Eh, involucrarse así de esa manera? Y ya sería todo. Gracias. sí, gracias, Aline. Les voy a pedir, por favor, traten de ser más concretos con los comentarios y las preguntas. Entiendo que todos están emocionados de querer hablar con el doctor Rodrigo, pero todos quieren participar, entonces para poder darle voz a todas las personas. Sí. Eh, Sí, sí, quisiera, digamos, mencionar lo que planteas, Aline, son muchas cosas y son súper complejas, ¿no? Entonces no daría el tiempo para abordarlas todas. Creo que además trabajas con colectivos y sujetos en situación, digamos, como muy difícil, eh, como tú lo describes, ¿no? Esta relación, no desconocía esta relación entre trabajo sexual y discapacidad, ¿no? Pero quisiera mencionar que me parece muy interesante la idea que planteas de cuerpos que no son sostenibles, ¿no? O sea, creo que te invitaría a darle toda la importancia que tuviese eso en la pregunta, digamos que esto quizás no tiene que ver solo con la postración, ¿no? O con estados, digamos, como de enfermedad o de deterioro o de etcétera, sino que tiene de qué manera los cuerpos serían no sostenibles, qué significa que un cuerpo no sea sostenible, qué implicaría un cuerpo no sostenible, ¿no? Y cómo eso, digamos, surge en tu trabajo de campo, digamos porque también me preguntaría, en el caso de las trabajadoras sexuales, a quién están sosteniendo ellas, ¿no? Porque creo que otras investigaciones indican que son fundamentalmente proveedoras de... muy bien, doctor Sí, Parrini. ¿me escuchan ahí? Sí, se interrumpió solamente lo último, pero sí le escuchamos. Sí. No, Este, decía que, digamos, que estos cuerpos que no serían sostenibles, que a la vez están sosteniendo a otros, ¿no? Y solo cortito sobre el tema de las relaciones, de los vínculos, de cómo se generan en el trabajo de campo. Lo que a mí me pasa en este momento y en lo que he estado más atento y que quizás me interesa más es cómo elaboramos el trabajo de campo. Porque creo que un trabajo de campo se realiza en un tiempo determinado y se elabora durante muchísimo tiempo. Quizás elaboramos mucho más tiempo que el que hacemos, digamos, un trabajo in
a mi entender, ¿no? O sea, lo mencionaba, que me detuve en estos... em, ahí se interrumpió también. No, se Bueno, escucha. entonces, ¿me escuchan? O sea, no Sí, había una relación inmediata entre observación participante, si llamamos a eso, y reflexión etnográfica, incluso trabajo, eh, trabajo de escritura, ¿no? Y eso no tengo ninguna pregunta, pero quizás tiene que ver también con lo que planteaba María Cristina sobre los duelos, etcétera. Sí, que no me refiero solo a duelos, sino que me interesa también porque los vínculos son elaborados a largo plazo, incluso cuando duran poco, ¿no? Entonces, yo creo que o yo te invitaría también a plantear, y me invito a mí mismo en primera instancia, a pensar esa relación entre elaboración y vínculo. muy bien. Entonces, continuamos con las demás personas. Sí, ¿qué tal? Era, Seguía yo. Bueno, ¿era la doctora bajaron la Alejandra? mano, no sé si me toca No, o bajaron la mano. vamos con la doctora Alejandra, luego Ok, contigo, Cecilia, después la doctora Claudia, y después tenemos tres preguntas más. Entonces, por favor, hay que Voy a ser. tratar de ser breve. Sí, por favor. A mí me conmueve mucho la ponencia porque desplaza cosas en muchos niveles, ¿no? A niveles éticos, personales, también de metodologías. Y creo que nos vuelve a hacer la pregunta incómoda de qué estamos en condiciones de percibir como significativos, ¿no? Me gustó mucho esta idea de zonas de sensibilidad como que me llevan a pensar en campos diferenciales de percepción. O sea, están estructurados por intereses teóricos muy particulares, ¿no? Y las preguntas que llevamos también que van a jerarquizar cuerpos sobre otros. Y se entiende que en una investigación en la que son los cuerpos móviles los que están importando, pues eran los que iban a quedar encuadrados, ¿no? O sea, los cuerpos en circulación, los de la migración, esos van a ser los que van a quedar encuadrados. Entonces, en este campo diferencial de percepción no quedaba encuadrado el niño de Tenosique o cuerpos que están postrados, ¿no? Entonces, esto sí bueno, me hace pensar mucho en zonas de opacidad que quedan no porque sean invisibles en sí mismos, sino porque no son legibles dentro de los marcos que orientan las investigaciones. Y curiosamente, nuestros marcos de legibilidad antropológica, pues muchas veces estos cuerpos quedan fuera incluso por no solamente por el campo diferencial de percepción, sino también por las sensibilidades que nos tocan, ¿no? Entonces, por un lado, son sensibilidades que no son únicamente, o sea, que sí son individuales de cada quien, de cada investigadora, pero que también están socialmente distribuidas, o sea, se otorga valor diferencial a cuerpos diferentes, ¿no? Los que producen, los que circulan van a tener como valores diferenciales frente a los que se quedan en los márgenes o que se quedan aún más en los márgenes que son estos cuerpos postrados. O sea, en antropología, digamos que hay una preferencia por estos cuerpos de los márgenes, pero al mismo tiempo hay una preferencia por ciertos cuerpos de márgenes y no por otros, ¿no? Entonces, hay algunos que se vuelven etnográficamente legibles y otros que quedan en penumbras estructurales, ¿no? Entonces, solo quería comentar eso porque me movió mucho pensar cómo una antropología de los cuerpos o corporeizada, o sea, una antropología de los cuerpos, pero además corporeizada como la que nos estás sugiriendo, es muy difícil de agarrar, de tocar, de pensarla metodológicamente, pero que es muy necesaria y que te agradezco mucho por ponerla en el centro. Mm, mm. Muy bien. Y ya, es Sí, más un yo comentario que ahí nada. lo que creo que es súper interesante
digamos, me resuena mucho esto de las penumbras estructurales. Me Ujú. parece que es una imagen muy potente porque creo que, eh, primero, no todas las penumbras son las mismas en todos los campos y en todos los contextos tenemos las mismas penumbras. Y la pregunta es también si podemos entrar en ellas, ¿no? Si podemos, por ejemplo, en este caso de la imagen de este hombre postrado, eh, eh, su mamá invitó a Nirvana, no me invitó a mí. Invitó a Nirvana, yo creo, no lo sé con exactitud, pero porque era mujer, ¿no? Y también porque le quería pedir que le tomara fotos, ¿no? Entonces fue Nirvana la que entró en la zona de penumbra, si es que lo fuera, ¿no? Y ahí lo que creo que es súper, creo que sería también súper importante es, creo que los espacios sociales nos muestran ciertas cosas, nos hacen acceder a ciertas cosas, mientras esconden y nos impiden el acceso a otras. Entonces la sombra de penumbra es como, es automática una zona de acceso o de luminosidad, por decirlo así. O sea, que casi propondría que en el momento en que vemos algo, demos por sentado que no estamos viendo o que no podemos entrar o que no podemos entrar en... Se quedó un poquito trabado, pero Hablando de detenernos. sí. Bueno, no. Sí, ahí Ok, está. sigue. Dice que mi internet está inestable. Sí, solamente Eh, agregar sí, a ese comentario que sí también va a depender de nuestras propias zonas de penumbra, ¿verdad? claro. Y que ahí la sensibilidad ampliada, digamos, es la que nos permitiría tener más zonas de luz, ¿no? Y también también diría Alejandra, de no a todas las zonas de penumbra hay que entrar. Eso, sí, ¿No? O sea, hay zonas que podemos reconocer, pero que a las que quizás podemos, pero a veces no debemos o no queremos cierto. entrar, ¿no? Entonces, como hay una especie de cartografía de la etnografía con respecto a los cuerpos, a las sensibilidades, a estos ocultamientos, estos penumbramientos, por hacer un neologismo, por ejemplo, cuando uno se acerca a una historia, a una familia, y llegas a un punto y de luego hay silencio, ¿no? Ya, se cerró, hablaron hasta cierto lugar y se puede intuir que ese silencio tiene que ver con no querer abordar cosas que pueden ser muy complicadas, ¿no? Es verdad. Y en ese umbral, la pregunta sería, ¿lo podemos pasar? ¿Podemos cruzar a esa zona? ¿O ese umbral es una especie de umbral estructural de nuestro trabajo de campo? ¿No? Hasta ahí podemos llegar, ¿no? Entonces, creo que me parece que la imagen de las penumbras estructurales me parece muy poderosa y muy útil, además. Muy Bueno, bien. no es Gracias. mía, es tuya, pero Adelante, la voy a utilizar porque... adelante. sí. Adelante, Cecilia. Sí, ¿qué tal? Buena tarde a todas, todes. Yo estoy como soy maestra en desarrollo rural de la UAM Xochimilco y ahora mismo estoy como doctorante postulando a doctorado, sobre todo con la posibilidad de hablar del cuerpo racializado como una forma de generar archivo, ¿no? Y generar archivo y registro de experiencias desde los cuerpos racializados en movilidades, ¿no? Desde además un proceso autoetnográfico, no solo etnográfico. Entonces, me parece muy relevante lo que nos expone en términos de hablar de la etnografía como esa posibilidad, ¿no? De archivo. Y ahí, ¿no? Más bien la pregunta, yo muy puntualmente sería si nos puede contar un poco más acerca de, pues esto, cómo la etnografía ayuda, ¿no? Como estamos acostumbrados al archivo documental, al archivo gráfico, al archivo escrito, ¿no? Pero que los cuerpos racializados
se vuelvan, ¿no? Como un tipo de archivo, me parece muy importante. Y también puntualizar también esta posibilidad de que las corporeidades, ¿no? Vayan más allá de los cuerpos físicos, porque escuchando el trabajo que nos presenta acerca de la etnografía, pensaba mucho en la etnografía de las almas, por ejemplo, de Pedro Pichar, que habla acerca de las corporeidades de los pueblos celtales en Chiapas, ¿no? Y cómo esta etnografía o este tipo de archivo también responde a pues los sistemas estructurales que determinan qué tipo de corporeidad se registra, ¿no? O de qué tipo de corporeidad hablamos, ¿no? En tanto que pensemos quizás no solo en la corporeidad biológica o física, sino también en estos otros cuerpos espirituales, comunitarios, colectivos, ¿no? Que otras compañeras como en el caso de compañeras como sanadoras eh, ancestrales, ¿no? Pensando, por ejemplo, en compañeras como organizaciones en Guatemala, como Canil, ¿no? Hay compañeras que piensan la corporeidad desde otros lugares, ¿no? Y desde ahí también la sanación y la sanación, pero también el acompañamiento de esas otras corporeidades, ¿no? Entonces, bueno, eso me venía a la mente y también pensaba mucho en esta posibilidad de pensar estas otras formas de corporeidad, eh, pensando en lo que Federici aterriza en torno a cómo el cuerpo de las mujeres, ¿no? Está desvinculado de su práctica, no solo de cuidado, sino de ancestralidad y sabiduría respecto a poder eh, ser más bien, o sea, esta desconexión del cuerpo a partir de ser más bien como sumisionadas o sea, hacer cuerpos sumisos para el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, o para la capitalización de esa corporeidad. Entonces, bueno, eso, agradecerle mucho y decir, ¿no? Como por dónde me va llevando la posibilidad de la reflexión que nos plantea. Ujú. Muy bien. ¿Le parece si juntamos este pregunta-comentario con la de la doctora Claudia? Doctor Rodrigo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero el doctor se me hace que ya se quedó trabado. Sí, Bueno, lo esperamos. sí, Qué feo, ¿no? sí. Doctor Rodrigo. Ah, sí, Sí, continúe, sí, doctora Claudia. gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Soy Claudia Zamorano del CIESAS Ciudad de México. Este no es precisamente mi tema, pero bueno, siempre está uno con todas las inquietudes del mundo. Quiero felicitarte por esta conferencia, pues es muy cruda, es muy triste, pero es muy necesaria, ¿no? Y hay que entrarle. El cuento del niño de Tenosique, que me gustó mucho, me parece que me hace pensar a lo que dijo Aline, ¿no? De los usos de estos cuerpos que también no solamente están entrando o sea, que no solamente son descartados, sino también son usados. Y me hizo pensar mucho en el trabajo de Rancière sobre, no sé si conoces ese trabajo, él habla de, como retomando mucho lo de la utopía de Platón, él habla de cuerpos que hacen parte, ¿no? Es decir, que están integrados, y después habla de cuerpos que no hacen parte, es decir, que los que están excluidos, y Mm, después de cuerpos que son la parte sin parte, es decir, que están incluidos de manera desfavorable o más mm, bien son cuerpos que no están incluidos, sino que son usados y por mm, eso están dentro del sistema, ¿no? Y esto me hizo pensar también
cuando fue el terremoto de 2017 en la Ciudad de México, pues yo estaba trabajando, haciendo como servicio de entrega de las diferentes despensas, ¿no? Entonces iba a los centros de acopio y me mandaron a Tepito a, a, a entregar algunas despensas. La líder de una vecindad me invitó a conocer la vecindad. Entonces, pues entré y como llevaba cámara, pues me decían, toma foto aquí, toma foto allá. Y la líder insistía mucho con una señora que me llevara a visitar el cuarto de Juanito. Juanito, Mm. pues, bueno. Entonces, después de una cierta insistencia, por fin me lleva la señora a visitar el cuarto del Juanito y era un niño con parálisis cerebral, no era un niño, era un jovencito como de 16 años con parálisis cerebral que estaba, pues ahora sí, me diste la palabra, postrado en su cama, en un cuarto pues cuarteado, húmedo, oscuro. Y entonces la señora me insistió que yo tenía que tomar fotos de eso, ¿no? Y eso a mí me descontroló muchísimo. Entonces pensé en ese momento en la relación, pues no de entrevista ni la relación etnográfica que yo estaba planteando, porque yo no iba en tanto que etnógrafa, sino como una persona que iba a entregar despensas, que tenía tal vez cara de trabajadora social o algo así, y esta utilización de mi cuerpo, ¿no? En este papel de trabajadora social que se podía convertir en una portavoz de pues de la situación que estaban viviendo estas familias en su vecindad, ¿no? Y eso es, o sea, bueno, que a mí me utiliza mi cuerpo, pues muchas veces yo me presto para ser la portavoz de muchas cosas, ¿no? Y como siempre estás en estos ambientes, pues te permites, ¿no? Eso no es el problema. Lo que a mí me pareció más impresionante fue que el cuerpo del joven, del adolescente, estaba siendo usado en el sentido de rancier. El chavo no participaba, no era parte, Mm. tampoco estaba excluido, sino que era como instrumentado de alguna manera, usado, como diría Rancière, para este, generar un impacto más fuerte en el discurso de la lideresa principalmente, ¿no? Mm. De la Mm. vecindad. Entonces, para Mm. mí fue así como, ahorita creo que me diste muchas respuestas a lo mío y me hiciste pensar, regresar a ese momento y pensar que, bueno, realmente este, es bien importante mencionar esto, ¿no? Ya se quedó trabado también. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctor Rodrigo, nos O lo sigue. dejé impresionado. Doctor Rodrigo. ¿Me escucha? Sí, Ahí ahora sí. sí, ya lo escuchamos. Sí. Claro, hay algo que quiero comentar también que plantea Berenice sobre la noción de la revolución horizontal y de si, digamos, comprender la discapacidad como un déficit. Y la pregunta por la potencia, que creo que todo es súper relevante para este caso y quizás postración mantiene un tono de exclusión, ¿no? Eh, no necesariamente los casos que he estado relatando son de personas con discapacidad. O sea, había personas enfermas, había personas. Mm. Doctor Rodrigo se volvió a pausar. Qué horror. No se puede hacer nada. Es que su internet. ¿Me escuchan? Ya, ahí lo Ah, ok. escuchamos. Que mueven, digamos, como los marcos epistémicos con los que estamos pensando los cuerpos y las corporalidades. Quiero decir, habría que hacer una pregunta que yo no he hecho, que es cómo pensaban estas familias, estas comunidades, estos grupos, estos espacios, esos cuerpos. ¿Cuál es el registro? ¿Cómo los estaban
cómo estaban siendo descritos, pero también en qué posición estaban siendo puestos, ¿no? Eh, no necesariamente la postración es postramiento, ¿no? Y la horizontalidad es una derrota. Eso creo que habría que me parece súper importante lo que mencionas y creo que hay que pensarlo. A mí o sea, es algo que tengo que pensar, porque no necesariamente la postración significa con horizontalidad, ¿no? Y creo que hay algo que menciona Claudia sobre Rancière, que yo lo plantearía también a partir de lo que plantea Teresa Caldeiras en Ciudad de Muros, cuando habla de cuerpos. Mm. Doctor, ¿nos escucha? Ciudad de Muros, nos quedamos. Creo que lo perdimos. Permítanos unos minutos a ver si el doctor puede volver a Sí, conectarse. ahí Ah, me ahí escucho. está. Sí, ¿Tiene nos doctor quedamos una en Ciudad palabra? de Muros. Sí, ahí Teresa Caldeiras plantea una distinción entre cuerpos circunscritos e incircunscritos, ¿no? Se trabaja el tema de los discursos sobre la violencia en Sao Paulo. Dice, bueno, un cuerpo circunscrito es un cuerpo protegido por la ley, ¿no? Protegido por derecho. Y un cuerpo circunscrito es un cuerpo. Personas enfermas, ¿no? Entonces creo que ahí me preguntaría, digamos, como, de qué manera, cómo podríamos pensar estos cuerpos como cuerpos incircunscritos, ¿no? O como cuerpos que no son parte en términos de Rancière, ¿no? Pero ahí, de todas maneras, eh, quedaría la pregunta de las potencias. Hay una sugerencia en el chat de que las personas que tienen su cámara encendida la apaguen para ver si eso mejora la conexión del doctor Rodrigo. Hay que intentarlo, unos segundos, pero lo más probable es que dependa de su conexión. Doctor Rodrigo, ¿nos escucha? Mm, Y regresé, disculpen. no, no se No sé preocupe. qué pasa, que está tan inestable esto. Eh, Sí, lo último que nos quedamos fue lo que estaba contestando en relación a la pregunta de la doctora Claudia Zamorano sobre sí, la referencia a Rancière. sí, no, o sea, lo que ¿no? A través de derechos, de atención, de cuidados, etcétera. Pero que también nos pone, digamos, la pregunta, eh, ¿sí me escuchan ahí? Sí, lo estamos escuchando. Sí. De Cecilia, de unas corporalidades que están más allá de los cuerpos físicos, ¿no? Estos ensamblajes de cuerpos que también suponen espacio, la ropa, los pañales, la madre a una orilla de la cama, ¿no? Todo este como presencia de los cuerpos, ¿no? Y como contacto o no de los cuerpos, como estas formas como de
de habitar quizás en común que está sucediendo ahí, ¿no? Eh, y que yo creo que la pregunta por el archivo, como lo planteaba Cecilia, también es una pregunta súper importante en esa medida, digamos, porque, digamos, no estamos ante cuerpos quietos, aunque estén tendidos en una cama. Estamos en cuerpos en movimiento, porque también están en movimiento en el tiempo, ¿no? O sea, son cuerpos que se van transformando. No son cuerpos que están, digamos, que están, digamos, como fuera del tiempo, están dentro del tiempo, de nuestras temporalidades, pero también de sus temporalidades, ¿no? En su diversidad, porque creo que está, cuando mencionaba personas, por ejemplo, esta imagen que me mandaron de alguien que muy enfermo, que estaba tirado, y todo eso, en estado, el cuerpo ya no se puede mover, el cuerpo ya no soporta más, el cuerpo llegó a un límite, y llegó a un límite que era la muerte, ¿no? Una muerte que no. Sí, creo que eso, digamos, es toda una reflexión que está pendiente para mí también, ¿no? Eh, Porque, claro, incluso trazar, como creo que resulta un poco del comentario de Berenice, trazar las diferencias, ¿no? Quizás postración no es la mejor noción. Eso lo tendríamos que habría que pensar. Creo que en la postración hay una dimensión del poder que está actuando sobre los cuerpos y creo que en estos cuerpos lo que nos pondría también a pensar era qué podría suceder con esos cuerpos si esas relaciones se transformaran, ¿no? Pienso en una idea que viene de una doctorante de la UAM Iztapalapa, del doctorado en antropología, que trabaja en la doctora en una colonia acá en Ciudad de México, que trabaja con la noción de una etnografía inclinada a partir eh, se me fue el nombre, la filósofa italiana que trabaja todo el tema de la inclinación gráfica, surge de una inclinación, ¿no? Que creo que la inclinación podría ser también la contraparte de la postración, ¿no? O sea, no es que la etnografía esté levantada y de pie, sino que también necesita la etnografía postrada. No, no necesariamente la etnografía está habilitada, no necesariamente está capacitada, no necesariamente se mueve, no necesariamente, etcétera, etcétera. ¿No? Quizás ahí habría algo que solo estoy pensando a partir de la intervención y de las preguntas y los comentarios de ustedes, ¿no? Que cómo pensar también una etnografía desde lo postrado. No, no lo sé. Eh, eh, pero bueno, creo que nos podemos hacer la pregunta. Nos podemos hacer la pregunta. Bueno, al menos yo me la hago, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues ya por cuestiones de tiempo, Claro. vamos a ir cerrando la sesión y agradecerles a todas las personas que estuvieron presentes en Zoom y también en redes sociales. Doctor Rodrigo, si visita la página de Facebook del CISAS Occidente donde está la grabación, va a poder encontrar más preguntas que quedaron pendientes, que ya no pudimos realizarle, por si quiere asomarse para verlas. De igual manera, también les invitamos a que sigan pendientes del Seminario Permanente de Corporalidades. Nuestra siguiente sesión es el día 29 de abril y será alrededor del tema sobre trance y cuerpo, la planta enteogénica de Santa Rosa entre los otomíes de la Sierra Nororiental de Puebla, que estará dirigida por la doctora Jorgelina y a cargo de la doctora Alejandra Aguilar. Entonces esperamos que estén al pendiente. Y también les invitamos a visitar el perfil del doctor Rodrigo Parrini en sus perfiles como academia, donde pueden encontrar más de sus lecturas y sus trabajos tan interesantes. Y nuevamente le agradecemos, doctor,
por estar con nosotros. A pesar de los inconvenientes técnicos, fue una sesión sumamente interesante y creo que da bastante para pensar. Este, y esperamos seguirlo teniendo en adelante en otras sesiones con nosotros. Y pues prácticamente sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la invitación y por la conversación, fue muy interesante. Gracias, doctor. Muchas gracias, Muy bien. Rodrigo, y buena Hasta tarde a luego. todos. Hasta luego.